el sitio del profesor, vieron que ustedes se vincularon, hay 2 sitios, seguramente unos los alumnos pares y otros los impares. ¿Esos ya entraron o no? Sí, sí. Sí. Sí, 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 ya pudimos entrar. Bien. Bueno, yo ayer a la tarde modifiqué la presentación de PowerPoint que vamos a usar y ahora me agarró la duda. Creo que en uno solo, lo tengo que revisar. Sé que estuve tratando de acomodar los contenidos de esta unidad, que es la, digamos, de este apartado, para que estén en el orden en que los vamos a ver. Les prometo que lo voy a revisar para que estén los dos alineados. El tema es que, nada, surgió un imprevisto en el medio y ahora que estoy hablando con ustedes, recordé que me parece que hay uno que quedó desordenado. Igual la presentación que vamos a ver se llama hardware. Ni más ni menos, no hay mucha modificación. El tema es que la que les subí es una un poco más livianita que la que vamos a ver, porque la que vamos a ver tiene un video. Bien, normalmente nos vamos a ver nosotros los días miércoles, a veces algunos miércoles van a ver a otro que se llama América. Y bueno, sobre el tema de hardware tienen un pequeño resumen, y también está la bibliografía, que es un libro que escribió el profesor Martini, que se llama Tecnologías de la Información y la Comunicación, y, perdón, no, les dije cualquier cosa. Tecnologías de la Información, lo que voy a estar usando ahora es el volumen 2. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me pueden escribir a mi mail, que es muy fácil, así como está escrito acá, todo seguidito, marisolormaechea@gmail.com. Bien. ¿Alguna pregunta? Profe, una consulta. Lo de Harvard, la presentación que usted está por decir ahora, está en la parte que dice infraestructura y tecnología. ¿Es ese? Esa, ahí sí. Realmente esa es la parte que vamos a ver, que van a ver conmigo. Nosotros vamos a ver el tema de hardware, vamos a hablar de las redes, vamos a hablar de internet y seguramente también vamos a hablar un poco de inteligencia artificial. Básicamente lo que van a ver conmigo está en ese apartado. Por eso quería ordenárselos en la secuencia en que lo vamos a ver. Van a ver que también tienen un montón de, además del material, tienen algunos videos. Los videos pueden ayudar a entender, a complementar un poco el tema, pero no es que ninguno sea de vista obligatoria, es material complementario. Lo que es obligatorio es la bibliografía y yo les voy a y la presentación que vamos a usar. Bueno, ¿alguna cosa sobre la dinámica de la clase? Yo por un tema de orden los voy a silenciar, pero tienen autorización de abrir el micrófono cuando necesitan hacer una consulta. Es más, les voy a hacer preguntas, así que voy a esperar que me contesten. Capaz que esto ya lo saben, pero lo aclaro por las dudas, que muchas veces cuando me contestan por el chat, si yo tengo la pantalla compartida, eso frecuentemente no lo veo hasta después. Así que sí, a lo mejor hay un compañero que no tiene micrófono y otro vio el chat y me lo quiere decir, buenísimo. ¿Sí? Cuanto la interacción, o sea, el ida y vuelta sea más fluido, mejor. Porque lo feo para mí de dar la clase así es que no los veo, no los escucho, no les veo la cara que dice
esta mujer de qué habla, no entiendo nada, oh, qué interesante, ¿no? Esto que uno normalmente nos pasa cuando hacemos la clase en forma presencial, lamentablemente acá se pierde. Sí, es muy cómodo no tener que viajar hasta Avellaneda, eso sí, pero esta parte no me gusta. Así que si tienen ganas de charlar o preguntarme algo, bienvenidos. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Debería estar abierta la presentación, pero no, no está. Les compartí cualquier cosa. Profesora, entonces el nuevo texto estaría, usted lo va a subir el que es más adelante, porque no sabe si es el correcto, porque estamos divididos en el foro. No. A ver, el contenido está todo. Solo me faltó ordenárselos un poquito, pero está todo, no falta nada. Y lo que voy a usar ahora está en los dos, ¿sí? Pero tuve un problema técnico y uno me quedó por la mitad, no me quedó ordenado, nada más. Así que esta presentación que vamos a ver ahora, algunos lo van a ver al comienzo de todo y otros lo van a ver abajo, pero todos lo tienen, ¿sí? No me está... Bueno, bien. Este es el libro que vamos a estar usando. Les dije mal, volumen 1, no volumen 2. El volumen 2 es el de software. Y el volumen 4 es el que vamos a ver de la parte de redes. Bien, todo está disponible. Bien, para empezar a hablar del hardware, primero vamos a empezar a hablar de este mundo que se autodenomina digital, ¿no? Seguramente muchos de ustedes escuchan todo el tiempo términos como, no sé, la era digital, ciudadanos digitales, a ver, otras cosas asociadas con digital, a ver qué se les ocurre. Trabajo digital, alumnos digitales. Trabajo digital, alumnos digitales. digitales. Bien, conocimientos digitales. A ver, seguro hay muchos más, ¿no? Si uno se pone a pensar en este momento, parece que todo es digital. Pero la pregunta es, ¿qué significa que algo sea digital? Ahora es el momento que pueden decir lo que sea, aunque parezca la pavada más... Es Como algo que no que lo no está podemos tocar. físico, no lo podemos tocar, no es algo que no es digamos, intangible. tal Sería, cual. bueno, yo voy anotando, intangible. ¿Qué más? Compuesto de unos y ceros. Compuesto de unos y ceros. Bien, ¿qué más? Tecnológico, ¿puede ser? Tecnológico. Sigo escuchando, mientras trato de anotar. Vamos. Por ejemplo, ustedes piensan en algo digital y la sensación es que es algo bueno, de buena calidad, malo, moderno, antiguo. Moderno. Moderno. Bueno, ¿qué más? Rápido. Rápido. Con contenido de mucha información. Contenidos. Global. Bien. Contenido a través de Global. Internet. ¿Cómo? Contenido a través de Internet. Contenido a través de Internet. Bien. Bueno, está bien. Todo eso nos habla del concepto tan vago y tan difuso que todos tenemos de lo que es digital. Solamente uno dijo algo
algo que realmente está relacionado con lo que es ser digital. Acá alguien me puso, Stefano, puso firma digital. Sí, pero eso no me estaría definiendo qué es algo digital, solo me dice, bueno, la firma digital o un ciudadano digital. La pregunta es, ¿qué es digital? Bien, acá alguien dijo unos y ceros. Bueno, la palabra digital viene de dígitos. Entonces, cuando estamos hablando del mundo digital o de la firma digital, la información digital, música digital, video digital, estamos hablando de algo que va a estar codificado con dígitos. Ni más ni menos. Eso. Así de sencillo y de elemental. Lo que pasa, que esto trae aparejadas un montón de ventajas y que ha generado una enorme revolución que tiene que ver con todas estas cosas que ustedes me decían, ¿no? Moderno, rápido, tecnológico. Bien. La realidad es que hay distintos tipos de información digital. Cuando yo digo que algo es digital, es que está representado con dígitos. Ahora, en esta diapositiva yo les puse los dos tipos de información digital más comunes. Porque si yo veo este reloj y les pregunto, ¿qué clase de reloj es? Ustedes me van a decir, ¿es digital o es analógico? Digital. Digital. Es digital. Pero es digital, pero en realidad la información la está representando con otros dígitos. ¿Con dígitos qué? Dígitos del sistema decimal. ¿Sí? O sea, los dígitos que utiliza para representar la información son del 0 al 9. Los dígitos que normalmente usamos nosotros. Ahora, la realidad que es toda esta revolución de la que estamos hablando, en la que estamos inmersos y que tiene que ver con todas estas palabras que ustedes me dijeron recién, tiene que ver con otra clase de información digital. Una información que está representada con ceros y unos. Entonces, si vamos a ver muy internamente qué hay en un disco óptico, solo hay ceros y unos. ¿Qué hay en un chip de memoria micro SD? Ceros y unos. ¿Qué hay en mi teléfono celular? También. ¿Qué hay en mi... También. Por estos chips, estos circuitos que les puse acá, ¿qué circula? También ceros y unos. Ahora, la pregunta, ¿por qué todos estos aparatos representan o utilizan ceros y unos y no usan el sistema decimal? ¿Cuál es la razón? ¿Qué se imaginan? ¿Por qué no usan el decimal y usan el binario? Porque es su lenguaje, digamos. Bien, sí. Está bien. Ahora yo te retruco. ¿Quién hizo esos aparatos? Como su Nosotros, código. los seres humanos. Los seres humanos, ¿o no? ¿Quién inventó las computadoras, los discos ópticos, nosotros los seres humanos? No ustedes y yo, pero digamos la humanidad. ¿Y la humanidad qué sistema de numeración usamos? El decimal. ¿Sí? ¿Por qué las computadoras no usan el decimal? Puede ser porque el binario es más simple de codificar, o sea, al ser un 0 y un 1 es como un sí y un no, es una forma más fácil de... Es verdad, muy bien, sí. Es una forma más fácil de codificar. ¿Por qué? Porque en realidad, vamos a mirar un poco acá, que les hice un pequeño resumen. Estos ceros y unos son cosas
básicamente son dos estados. La realidad es que ceros y unos es un concepto nada más, porque yo, por ejemplo, voy a tener un circuito por donde pasa o no electricidad. Entonces, si pasa electricidad es un 1, y si no, es un 0. O voy a tener un disco magnético o una tarjeta magnética que tiene una superficie que está magnetizada con zonas positivas, negativas. Positiva es un 1, negativa es un 0. O como tengo en el disco óptico, o como pasa con el lector de código de barras, hay una luz que se emite y tengo dos posibles reflejos. Para un reflejo que hace la luz es un 1 y para otro un 0. Con lo cual, usando distintas magnitudes físicas, es sencillo representar dos estados. En realidad, sistemas binarios hemos tenido mucho antes de la electrónica. Por ejemplo, el código Morse era un sistema binario, que era punto y raya. Los indios usaban humo, ¿sí? Humo o no humo, o sea, dos estados. Combinando dos estados, se pueden representar un montón de cosas. Y nosotros usamos un sistema de numeración, que es el sistema de numeración decimal, por algo absolutamente arbitrario. Lo usamos porque tenemos 10 dedos. Y el sistema de numeración está basado en nuestros dedos. Porque empezamos a contar cuando éramos chicos, ¿con qué? Con los dedos, igual que el hombre primitivo. Ahora, las primeras computadoras intentaron usar el sistema decimal, pero eso desapareció en nada. 4 o 5 años esa idea desapareció, y el sistema binario vino para quedarse, porque es fácil de manipular y porque es lo que van a manipular los circuitos electrónicos. Ustedes van a ver en la primera parte de este volumen que habla mucho de cuestiones que tienen que ver con la electrónica, los electrones y demás. Todo eso yo agarro un enorme serrucho y se los saqué. Estoy haciendo solo una pequeña introducción para que entiendan este concepto de los ceros y los unos. Ahora hay una cosa que está bueno a lo mejor saber: todos estos aparatos que nosotros usamos, que se llaman aparatos electrónicos, se llaman así porque la electrónica lo que hace es manipular las cargas eléctricas. ¿Se acuerdan que el átomo tenía protones, neutrones, electrones? Bueno, la electrónica es una ciencia, una disciplina de la ingeniería, que lo que hace es manipular las cargas eléctricas de los electrones. Y así logra que la electricidad pase o no en circuitos que son absolutamente microscópicos. Porque, por ejemplo, en un chip de memoria micro SD, que si uno piensa el tamaño, mírense el tamaño de la uña de su pulgar, más o menos el tamaño del chip podría ser ese, ¿no? Bien, en ese chip hay miles de millones de pequeños circuitos por donde pasa o no la electricidad, y eso representa un 1 o un 0. Bien, sigamos entonces pensando en esto, de que todo lo que está ahí representado, todos son ceros y unos. Esos ceros y unos se representan utilizando distintos elementos de la electrónica, de la física. Bien, vamos a ver un poco cómo funciona el sistema binario. El sistema binario tiene dos valores, que son el 0 y el 1, o sea que se codifican como si fuera un 0 y un 1, y a cada uno de esos se lo llama dígito binario. A un dígito binario lo vamos a llamar un bit. La palabra bit
viene de la contracción de las palabras binary digit, o sea, bit, un 0 o un 1. Ahora vamos a ver que esos ceros y unos se van a agrupar para poder codificar información. Ahora, antes de llegar a eso, vamos a tratar de entender un poco cómo funciona el sistema binario. Y estas dos tablas que les puse acá nos van a ayudar un poco. Fíjense, de este lado, esperen que estoy buscando mi lápiz. Fíjense, de este lado izquierdo, yo tengo una tabla que tiene los números representados en decimal hasta del 0 al 16. Y también tenemos los números en binario del 0 al 16. Yo les puse esta progresión para que uno más o menos pueda entender cómo funciona esto. Fíjense que en los números... está desconectado. Tengo algo un poco mejor que el mouse, y lo tenía desconectado. Bueno, fíjense, acá, en los números decimales, recuerden cómo es que se generan los números decimales, ¿no? Si yo quiero empezar a escribir los números, tengo 10 símbolos, que son del 0 al 9. Cuando estos 10 símbolos se me acaban, lo que hago es volver esta columna, que llamo de las unidades, a 0, e incremento la columna de al lado. El primer número que me aparece como combinación de los símbolos anteriores es este, ¿no? Esta combinación que yo la llamo, en el sistema decimal la llamo 10. Bien. En el sistema binario tengo el 0, tengo el 1, y ya no tengo más símbolos. Cuando quiero escribir el 2, me pasa lo que acá me pasa cuando quiero escribir el 10. Se me acabaron los símbolos, entonces pongo este en 0 e incremento este. Este es el número 2 en binario. Y si al 2 le sumo 1, que me da 3. Bueno, si a esto le sumo 1, me da 3. Solo para que tengan una idea, siempre que yo haga 1, mire, se los pongo así como en la primaria, 1 más 1 en el sistema binario me va a dar 2. Eso es un 2. Ya sé, es raro, igual no les voy a pedir que sepan escribir los números en binario. Pero sí lo que quiero que vean es esto. Por eso está acá al lado esta tabla. Fíjense que si yo tengo un solo dígito binario, puedo escribir ¿cuántos números? 2. ¿Ven? Que son el 0 y el 1. Si tengo dos dígitos binarios, podría escribir el 00, 01, 10, 11, que son ¿cuántos? 4. O sea, con dos dígitos binarios puedo escribir 4. Y fíjense, con 8, perdón, con 3 dígitos, ya dije lo dije yo, con 3 dígitos son 8. Entonces fíjense, con 1 son 2, con 2 son 4, con 3 son 8. Esto es 2, 2 al cuadrado, 2 al cubo. Fíjense con 4. Con 4 va de acá hasta acá, que son 16. O sea que cada vez, esto es importante, cada vez que agrego un dígito binario, la cantidad de números diferentes que puedo escribir la multiplico por 2. Esto es porque la base de numeración es el 2. En el sistema decimal pasa igual. Si yo tengo con un solo dígito decimal, fíjense, con un dígito decimal, 1, puedo escribir 10 números diferentes. Pero si tengo dos dígitos decimales, ¿qué va a ir? Va a ir del 00 al 99. ¿Que cuántos números son?
¿Cuántos números hay del 0 al 99? Claro, 100. 100. Y si quiero con 3 dígitos decimales, o sea, ahora con 3 cifras, ¿cuántos números diferentes puedo escribir? Hasta 1000. Claro. ¿Y qué es esto? Esto es 10 a la 1, esto es 10 a la 2, esto es 10 a la 3. O sea, cada vez que agrego un dígito multiplico por 10, porque el sistema tiene 10 símbolos. En el binario, cada vez que agrego un dígito multiplico por 2, porque el sistema tiene 2 símbolos. Entonces, fíjense, miren estos números y díganme si no les resultan familiares. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Y las capacidades de las memorias, de distintas cosas. Sí, sobre todo, hoy en día, sobre todo de las memorias. Así sea la memoria RAM, así sea el chip de memoria micro SD, como ese que les mostré en la diapositiva anterior, así sea la memoria interna del celular, suele venir en esas capacidades. Y alguna vez se preguntaron, ¿por qué? Y bueno, porque adentro está todo codificado en binario. Y así como otras cosas, nosotros las medimos en medidas, no sé, que tienen que ver con el sistema métrico, decimal, bien. Acá en la computadora, en los aparatos electrónicos, se va a medir cosas en el sistema binario. Y entonces, esto es importante, recordar que si yo agrego 2 bits o agrego 3 bits, cuantos le agregue, cada vez que le agrego 1 multiplico por 2 la cantidad de símbolos, la cantidad de cosas que puedo escribir. El más importante de todos estos para recordar va a ser el 8. ¿Por qué? Va a ser el 8 porque los bits hoy en día se agrupan en una medida que se llama byte. Y un byte no es ni más ni menos que 8 bits. Un byte va a ser la mínima unidad de información que se va a poder guardar en una computadora. Y ojo que cuando hablo de computadora estoy hablando de un término muy genérico para computadora, ¿no? Porque nuestro teléfono celular es una computadora, nuestro Smart TV es una computadora, nuestra PC es una computadora, el cajero automático es una computadora, la caja registradora del supermercado también, la consola de juegos también, todo ese universo, vamos a generalizar, todos esos son tipos de computadoras. Bien, en todos esos, la información, la mínima unidad de información, o sea, algo que pueda ser relevante para nosotros, que pueda ser leído, puede ser entendido, va a ser un byte. Bien, vamos a ver entonces acá algo sobre las medidas de capacidad. O sea, acá, como toda la información se va a representar en ceros y unos, la información la vamos a medir en esta mínima unidad de información que les contaba recién, que se llama byte. Un byte van a ser 8 bits. Entonces, la información la vamos a medir en bytes, y los dispositivos que almacenen esa información también van a medir su capacidad en bytes. Vamos, bueno, igual les puse acá el bit, que es un 0 o un 1, acá les puse, es un dígito binario, se agrupan de a 8 para formar un byte, que es la mínima, que es la unidad mínima, se lo puse al revés acá, de información. ¿No? Bien. Acá, de este lado, les puse algo referente para más o menos tener idea de qué estamos hablando, qué se almacena o qué se mide con esa unidad con esa medida de capacidad.
El byte, que ya dijimos que está formado por 8 bits, permite, por ejemplo, almacenar un carácter. Yo no sé. Este signo de interrogación. Esta D. Eso, en el archivo que está guardado, podría ocupar un byte. Y con eso sería suficiente. Bien, a partir del byte, todas las medidas que vamos a ver se van a ir incrementando de a miles. Es decir, después del byte, la siguiente medida es el kilobyte. Posiblemente algunos estén familiarizados con este prefijo kilo. Cuando yo hablo de kilo, por ejemplo, un kilogramo son 1000 gramos. Un kilómetro son 1000 metros. Bueno, un kilobyte van a ser 1000 bytes. ¿Y qué se mide en kilobytes? Y, por ejemplo, lo que llamamos un texto plano. Un texto plano es un archivo, por ejemplo, de Word, pero que no tiene imágenes. ¿Sí? O podría ser también un archivo de Excel, un texto plano, también sin ningún tipo de imagen. O sea, solo caracteres, solo texto. Eso se suele medir en kilobytes. La medida que le sigue al kilobyte es el megabyte. El megabyte, ¿qué van a hacer? Van a ser 1000 de la medida anterior. Fíjense, son 1000 kilobytes. Esta es la abreviación de kilobyte. Ojo que se usa la B mayúscula porque estamos hablando de bytes. Cuando se usa la B minúscula, estamos hablando de bits. De todas maneras, hay que estar atento porque en muchos lugares se utiliza mal la nomenclatura, pero lo correcto es, si es B mayúscula, es byte, si es minúscula, es bit. Bien, entonces, un megabyte, ¿qué van a ser? 1000 kilobytes, o sea, 1000 de la medida anterior, que van a representar 1.000.000 de bytes. ¿Qué solemos medir en megabytes? Y, por ejemplo, una foto, una pista de audio, las aplicaciones, por ejemplo, que bajamos al celular, las solemos medir en megabytes. Esto no significa que no se puedan medir en otra cosa, pero es como lo más lógico. Es como si yo les dijera, Profe, decime la distancia. perdón, Sí. una consulta. Yo tenía entendido que no sé si era tan redondo, que capaz la comparación era en vez de 1000, 1024, y no sé si esa pequeña diferencia es por el mismo sistema binario en sí, o es por... Mira, esa diferencia es por esto. El 1024 es la Claro, potencia de 2 a la 10. Ahora, en algunas memorias y demás, ya no usa el 1024, sino usa el 1000. Entonces, para simplificar y para básicamente utilizar una medición que para nosotros es un poco más fácil de manejar, redondeamos y usamos porque no hay una gran diferencia, ¿sí? Igual, en algunas cosas se utiliza el 1024, realmente es 1024 y en otras es 1000, entonces a veces es un poco confuso. Pero bueno, nosotros no necesitamos ahondar tanto. Nos vamos a quedar con el 1000, que nos resulta más sencillo, por lo menos para hacer los cálculos. perfecto, gracias. No, de nada. Les estaba diciendo, ¿no? Que, por ejemplo, el megabyte, con megabytes solemos medir fotos, pistas de audio, que es lo más, digamos, entre comillas, lógico. Porque, por ejemplo, si yo les preguntara qué distancia hay de acá, no sé, de Capital Federal, por ejemplo, a Mar del Plata, a nadie se le ocurriría decirme la distancia en centímetros, ¿no? La diría en kilómetros. Igual podría decirse en centímetros, ¿no?
¿sí? También este escritorio donde yo estoy trabajando en este momento podría medirlo en kilómetros, pero sería absurdo. Seguro me lo voy a medir o en centímetros o en metros. Entonces, yo quiero que entiendan que esto que yo les estoy diciendo es algo para tener una idea, porque a lo mejor una película la puedo poner en kilobytes también, ¿sí? O a lo mejor una foto, no sé, tengo una foto de ultra, super definición y me ocupa 1 giga, pero no es lo más común, ¿sí? Bien, pasemos a la siguiente medida, que esta sí la tienen más familiar, la usamos más seguido, que es el gigabyte. El gigabyte van a ser 1000 megabytes, son 1000 millones de bytes, y ¿por qué nos resulta más cotidiano, más familiar? Porque justamente las memorias, los pendrive, se miden hoy en día en gigabytes. Pero bueno, películas también pueden ocupar, qué sé yo, tengo una película almacenada en mi disco, puede ocupar unos gigabytes. Alguna aplicación muy, muy grande puede llegar a ocupar 1 gigabyte. Pero bueno, acá ya como pasamos del ámbito de los archivos, ¿no? Porque si yo hablaba del texto plano es un archivo, la foto es un archivo, la pista de audio es un archivo, ya en el gigabyte estoy hablando de recursos de hardware que sirven para el almacenamiento, de algunos tipos de memoria. Digamos, genéricamente vamos a nombrar memorias. Bien, el que le sigue es el terabyte, que obviamente son 1000 gigabytes, que va a ser 1 billón de bytes, y el disco rígido de la gran mayoría de las computadoras hoy en día ya miden su capacidad en terabytes. Es frecuente tener una computadora que tiene un disco de 1 terabyte. Por ejemplo, esta que estoy usando, que tiene como 3 o 4 años ya, tiene esa capacidad del disco. Puede haber otras que tengan menos, puede haber que tengan más, pero más o menos vamos por ahí. Bien, ya cuando dejamos el terabyte, dejamos el mundo de lo conocido para pasar al mundo de una cierta especulación. Porque cuando entramos, por ejemplo, a la medida que sigue, que es el petabyte, que obviamente siempre es lo mismo, ¿no? 1000 del anterior, 1000 billones de bytes. Bueno, acá estuve buscando qué referencia les podía dar para ver, bueno, qué se mide en petabytes. Bueno, por ejemplo, algo que encontré que me pareció más o menos verosímil es que la cantidad de información que procesa Google por día más o menos son unos 20 petabytes. Es decir, que procesa Google, buscador, ¿no? Si sumamos todas las búsquedas de todas las personas del mundo, por día más o menos serían unos 20 petabytes, que es una cantidad de información impresionante. Y después ya aparece el exabyte. El exabyte, algunos dicen que toda la información que está almacenada en Internet todavía se mide en exabytes y otros dicen que ya se mide en zettabytes. Acá hay que tener una claridad que cuando yo digo la información que está almacenada en Internet, tenemos que asimilar algunas cosas que después vamos a ver con más detalle, pero que lo que hay en Internet está almacenado en computadoras, en servidores, y en esos servidores están almacenados en discos rígidos. Entonces estamos hablando de toda la información que hay almacenada en todos los discos rígidos, de todos los servidores que están conectados en Internet. Hoy en día, bueno, algunos dicen que eso ya se mide en zettabytes, pero eso es solamente estimaciones, porque nadie sabe cuántas son las computadoras conectadas en Internet en un momento dado, nadie lo sabe, y menos saber cuánta información tiene almacenada cada una de estas. Así que cuando ya entramos acá, entramos en el terreno de la suposición.
De todas maneras, yo voy a pretender que sean hasta acá. Van a ver que en la bibliografía hay, no sé si 2 o 3 medidas más, pero para mí no es necesario. Cuando yo empecé a aprender, ustedes se van a reír y ahí me pueden empezar a calcular los años, la memoria de la primera computadora que yo usé se medía en kilobytes. Hoy se mide en gigabytes. O sea, el salto ha sido abismal. Pero en ese momento yo sabía lo que era un kilobyte y después de a poquito aprendí lo que era un megabyte a medida que las cosas fueron saliendo. Entonces, no, esto es una de esas cosas que lamentablemente muchas veces hay que estudiarse de memoria. Entonces, vamos con lo que es posible usar hoy. Las otras seguramente ya las irán aprendiendo con el tiempo cuando empiecen a usarse, porque seguramente se van a empezar a usar. Les voy a decir, ustedes van a decir es una cosa tonta, pero a lo mejor a alguno le puede servir. Yo me las tuve que aprender de memoria, vi que estas 3 forman la palabra pez. Así no se van a olvidar más en qué orden van. Bueno, no, porque me va para atrás. Perdón. Bien. No sé en qué hora estamos. A ver. Estamos bien. Bueno, les cuento, la clase no se va a cortar, pero yo la voy a cortar. Voy a cortar 5 minutitos. Ahora cuando terminemos de ver esta diapositiva, hacemos un mini descanso, como para que, no sé, se vayan a tomar un vaso de agua, vayan al baño, se estiren un poco y refresquen su atención y podamos seguir la clase. Pero realmente van a ser 5 minutos. Bueno, yo ya les conté que todo está almacenado, representado con ceros y unos. Ahora les voy a contar en detalle, o con un poquito de detalle, por ejemplo, cómo se almacenan las letras, los caracteres, usando ceros y unos. Para eso tenemos distintos tipos de codificación. Las más antiguas, pero que todavía vigentes, el EBCDIC, que es un código digamos, que fabricó en su momento, que diseñó en su momento IBM, el código ASCII, mucho más utilizado por estas latitudes, sobre todo en las computadoras personales. El código ASCII es uno que seguramente ustedes han tenido contacto. ¿Por qué les digo? Si yo les digo que en el código ASCII la arroba es el 64, seguramente a muchos les va a decir, ¿alguno tuvo que escribir alguna vez la arroba usando el 64? ¿Le pasó? Yo usé alternativa 64, Sí. siempre uso hasta el día de hoy. Claro. Hasta el día de hoy lo uso. Alt 64. Bien. El 64 es el código ASCII de la arroba. ¿Por qué ustedes se saben ese código? Bueno, porque seguramente cuando empezaron a usar computadoras, el teclado que tenían no tenía la arroba o no estaba bien configurado, y entonces tenían que usar el código ASCII de la arroba para que la dibujaran en la pantalla. Pero, por ejemplo, yo les digo que la A mayúscula es el 65, O la ñ, profe. que la B, claro, ahí va, por ejemplo, ¿ven? Por ejemplo, ahí está la A con acento. La A con acento es el 160. La I es el 161. La O es el 162. Usted dice, esta mujer se aburre tanto que se pone a estudiar el código ASCII cuando está aburrida. No, en realidad yo me sé esos porque cuando yo empecé a usar las computadoras, los teclados venían en inglés. Como decía el compañero, la ñ. Sí, me tuve que aprender todos los acentos, la ñ, la U con diéresis, el
signo de interrogación para abrir, el de admiración, todo eso no existía en el teclado. Entonces uno, ¿qué hacía? Ponía Alt y usando el teclado numérico escribía el número del carácter que quiero que se dibuje en la pantalla. Pero internamente ni siquiera está escrito un 64, está escrita esta secuencia de ceros y unos, que es el 64 en binario. Y este es el 65 y así. El código ASCII se almacena en un byte. Un byte, acuérdense, ¿cuántos bits era un byte? Perdón. 8. 8. Bien, y con 8 bits, ¿cuántos números diferentes se pueden escribir? Volvemos para atrás. Miren, con 8 bits, ¿cuántos son? 256. Bien. Por esa razón, el código ASCII tiene 256 códigos diferentes. Qué sé yo, tiene la A con cerillas, si yo quiero algunas letras, por ejemplo, que se usan, no sé, en idiomas eslavos, no sé, en el francés, la A con el acento, la letra con el acento para el otro lado. Todos esos caracteres están en el código ASCII. Inclusive algunos otros que se utilizan a lo mejor para hacer algunos dibujitos en la pantalla. Esos son los 256 códigos del código ASCII. Hay que recordar que esos 256 van del 0 al 255, ¿no? Bien, ahora, cuando el uso de las computadoras se empezó a difundir tanto y empezamos a compartir información entre tantas latitudes diferentes, se hizo necesario generar otros códigos, porque, por ejemplo, si yo quiero codificar algo en árabe, o en japonés, o en chino, en esas latitudes utilizaban otros códigos diferentes. Entonces apareció lo que se llama el código Unicode. El código Unicode ya no usa un byte para codificar los números, las letras, perdón, los caracteres, sino a veces utiliza 2 y 3. Esto, la versión que estamos utilizando hoy en día, que es la 13.0, puede representar, como les puse ahí, más de 140.000 caracteres diferentes, donde, por ejemplo, aparecen los caracteres del chino, del japonés, de símbolos matemáticos, musicales y demás. Lo interesante de esto es que solo se guarda, no sé, 2 o 3 bytes para representar ese carácter. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque se va a almacenar en formato de carácter. Y esto es importante entender que hay diferentes maneras de almacenar la información, ¿no? Esto que yo estoy viendo acá en mi pantalla, que es una imagen, en realidad el PowerPoint lo tiene almacenado en formato de caracteres. Por eso esto ocupa muy poco espacio. Ahora, esta presentación tenía un video que yo le saqué. Era un video que van a ver que no dura ni 2 minutos. Ese video multiplicaba el tamaño de este archivo por 20. Solamente 2 minutos. Porque una cosa importante que uno tiene que saber es que los otros tipos de información, así sea el video, la imagen o el sonido, son lo que solemos llamar muy pesados, porque solamente para que tengan una idea, piensen en una foto o en una cámara fotográfica, ¿no? Vieron que la cámara fotográfica mide su capacidad en lo que nosotros solemos llamar un megapíxel, ¿no? Voy a poner acá, ¿no? El megapíxel. Ahora, ¿alguno sabe qué es un megapíxel?
Pensemos uno solito, 1 megapíxel. No. ¿Alguno sabe lo que es un píxel? Un puntito, ¿no era? Un punto en la imagen. Bien, es un punto en la imagen y también es un punto en la pantalla. Todas las imágenes digitales están formadas por puntos. Bien, ahora, no sé si alguno recuerda cuánto era un mega. 1000 Era kilobytes. 1000 kilobytes. Pero ¿cuántos bytes entonces eran? 10.000. Un No, un millón. millón. 1 millón. Entonces, 1 megapíxel es, si yo tengo una cámara que tiene una resolución de 1 megapíxel, significa que cuando saca una foto, esa foto la digitaliza, o sea, la transforma en un montón de puntos. ¿En cuántos puntos? En 1 millón. ¿Y qué va a guardar de ese millón de puntos? Va a guardar un número, que es el número del color. Por ejemplo, este que está dibujado acá, guarda un número que es el número del rojo, este que está dibujado acá, un número que es el número del blanco, este cosito que estoy viendo acá, esto que vengo no sé si lo están viendo, bueno, acá esta parte de la pantalla, de cada uno de estos puntos que está, guarda el número de ese color de verde, ¿eh? De cada uno guarda un número, el color. Pero si yo quiero una imagen con buena definición, no me alcanza siquiera 1 byte para almacenar el número, porque 1 byte serían, ¿cuántos colores? 256, que es una miseria. Es una muy mala resolución. Lo que estamos viendo acá, en mi pantalla, por lo menos, no sé lo que les llega a ustedes, pero por lo menos es una resolución que tiene 16 bits. O sea que usa 2 bytes para cada uno de esos millones de puntos, de ese millón de puntos que es una foto de 1 megapíxel. Pero seguro que ninguno de ustedes tiene una cámara en su teléfono, una cámara de 1 megapíxel, seguramente tiene más. Si la cámara tiene 10 megapíxeles, supongamos, eso significa que la misma foto, del mismo tamaño, ahora en lugar de tener 1 millón, tiene 10 millones. O sea, los puntos son mucho más pequeños, están todos mucho más comprimidos, y eso hace que la foto se vea de mejor calidad. Pero obviamente va a ocupar 10 veces más. Y cuando estoy hablando de un video, estoy hablando de miles de imágenes que se proyectan una tras de otra para dar la sensación de movimiento. Ustedes están viendo mi mano que se mueve así, pero en realidad lo que están viendo son miles de imágenes que está mandando Zoom a su dispositivo, donde la superposición de estas imágenes dan la sensación de que se está moviendo mi mano. Como eran las viejas películas, vieron que aparecía un cuadrito, otro cuadrito, otro cuadrito, otro cuadrito. Bueno, ese es el concepto de una imagen en movimiento. Entonces piensen en un video, la cantidad, lo que guarda es información de todos los puntos, de todas las imágenes que se superponen para mostrar el video. Y encima de eso, le suman el sonido. Entonces, cuando hablamos de audio y video, estamos hablando de contenidos muy pesados con respecto a lo que pasa con un texto. Y usted dice, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Y tengo mala conexión, voy a mandar un audio o voy a mandar un texto en el WhatsApp. Voy a mandar un texto. El audio va a tardar 10 veces más, con suerte. Es más, alguno puede probar alguna vez que tenga mala conexión, el audio lo manda, no lo manda. Manda 5 textos, que los 5 se mandan y el audio, no sé, media hora después se mandó. O a veces ni siquiera. Bien. Porque como es un contenido muy liviano, necesita poco para transmitir. Bien, vamos a hacer un pequeño intervalo.
Sí, No la que me quieran. quedó claro cuando es el código Unicode, ¿es así? Sí, sí. Bueno, por ejemplo, si es el carácter, un signo chino, así, ¿cómo estaría representado? Porque Con otro número. A ver, bien, está bueno esto que me preguntás, así explico algo. Vos en realidad, suponete que vos ahora tenés abierta la computadora y vos apretás la letra A. Vos tenés la fantasía de que estás escribiendo en el monitor, ¿no es cierto? Uno cree que está escribiendo en el monitor, pero en realidad yo presiono la letra A, supongamos que es la A mayúscula, presiono la A, eso genera un impulso eléctrico. Pensemos en el LASI, que es más fácil. Una secuencia de bits que representa el número 65. Y eso es lo que entra en mi computadora. Adentro el procesador hace lo necesario para que después, a partir de ese número 65, se dibuje el código que le corresponde en el monitor, en el lugar donde estaba el cursor. Ahora, si el código fuera el código, no sé, 25.301, que es el de, no sé, un carácter chino, el procesador lo que va a hacer, que le va a mandar la orden para que dibuje ese carácter y no la A. El que dibuja el carácter, en este caso, por ejemplo, es el programa Word. El programa Word genera que se dibuje la A. Vos no hiciste nada, vos solo apretaste la tecla. El programa hizo que se dibuje ese. Y así que no se dibuja la A, se puede dibujar cualquier otro símbolo. ¿Sí? Nosotros no escribimos, solo tocamos el teclado. Lo que se escribe, lo escribe el procesador. sí, perfecto, muchas gracias. No, de nada. Hay que entender esto. Entran, yo le doy información que se transforma en ceros y unos, esos ceros y unos se procesan y salen de alguna otra manera. Solamente, fíjate, o fíjense que esto es interesante. Yo estoy hablando, ¿no? El sonido que yo estoy generando son ondas sonoras que viajan hasta el micrófono. Esas ondas son ondas analógicas. Entre las ondas analógicas, mi placa de sonido que tiene un micrófono, ¿sí? Y eso lo transforma en ceros y unos. Ahí lo digitalizó. Lo digitalizó. Iba a tomar agua recién y... Bueno, lo digitalizó. Una vez que lo digitalizó, ¿qué pasó? Entró al procesador y de ahí hizo todo lo que tenía que hacer. Salió de mi computadora viajando por las ondas de Wi-Fi hasta el router que me da a mí Telecentro. Ahí lo que van viajando son ceros y unos. Por todo el cableado de Telecentro y después por el resto de Internet, viaja hasta Estados Unidos estos ceros y unos, porque el servidor de Zoom está en Estados Unidos. De Estados Unidos vuelve, siempre como ceros y unos, y llega a su dispositivo. No sé, la computadora o el celular. La computadora o el celular recibe los ceros y unos y ahí hace la transformación al revés. Esos dígitos, que es información digital, la va a transformar ¿en qué? En un sonido que ustedes van a escuchar. Esa es información analógica. Todo eso que uno tiene la fantasía de que ocurre ya, ustedes están creyendo que yo les estoy hablando a ustedes. En realidad pasa todo eso. ¿Y qué demora tenemos? Casi nada, ¿no? Yo hablo y ustedes me contestan y yo casi no siento demora. Bien, Delay, ¿no? esa es la mayoría. ¿Qué? El delay se dice, ¿no? Sí, delay, sí, se le dice delay, sí. Bien, bueno, esto es lo impresionante de este mundo digital.
que como terminan siendo ceros y unos, son cosas que muchas veces van a viajar a la velocidad de la electricidad y a veces van a viajar a velocidades cercanas a la de la luz. Bueno, hacemos un pequeño intervalo, 5 minutos. Yo tengo que son y 3 y 8, arrancamos de vuelta. Y si tienen alguna otra pregunta, me la hacen después.